Venga, pues aquí os dejo el caso 1, que yo esperaba que... Bueno, he visto aquí algunos que estabais un poco apurados con el caso. Bien, este es un caso sobre recursos administrativos y un poco lo que yo os decía de toda esta cuestión de los casos prácticos o cómo tenemos que trabajarlos o cómo tenemos que hacerlos, venía marcado porque yo quiero que aprendamos una serie de muletillas o de cosas que nos lleven, atajos si queréis mentales, que nos lleven a la resolución del caso práctico, para llegar a esa solución que le queremos dar en el examen. ¿Qué significa esto? Pues que en el examen siempre digo que para poder improvisar pues hay que estudiar mucho. Y en este caso los casos prácticos hay que estudiarlos. Y aquí lo que vamos a solventar es el caso de, pues un recurso administrativo. Bien, fijaros, el enunciado es que tenemos a Juan, que tiene 14 años, y le llega una sanción por parte de la policía local por circular con su patinete a 160 kilómetros por la calle del municipio. ¿Vale? Se le notifica a través de un decreto de fecha 16 de mayo de 2018 y le condena a pagar 500 euros y 2 puntos de carnet de conducir. Esto evidentemente es totalmente inventado. En este caso interpone un recurso contra la multa en el ayuntamiento el 15 de junio de 2018. Y pues no ha obtenido respuesta. Entonces, esto nos generaba una serie de preguntas. Bueno, ¿bajo qué motivo sustentarías el recurso administrativo interpuesto? ¿Qué tipo de recurso? ¿Qué plazo tiene para interponerlo? ¿Qué efecto tiene el silencio administrativo? Y a la hora de interponer el recurso que proceda, pues si creéis que Juan tiene capacidad de obrar. Con esto, lo que queremos o lo que pretendemos hacer es repasar un poquito diversas cuestiones que están en la LEPAC, en la ley de procedimiento. Por tanto, la primera cuestión que vemos es ¿bajo qué motivos sustentarías el recurso administrativo interpuesto? ¿Qué es lo que me habéis puesto? ¿Qué opinión tenéis? ¿Qué habéis visto ahí? Venga, decidme o escribid en el chat. Óscar, sí. Yo lo que he podido ver o entendido es que se ha prescindido totalmente del procedimiento. Es un procedimiento sancionador. Un momento, por favor, es que estáis hablando dos a la vez y no sois, entre vosotras no sois, pero yo no. Entonces, ¿quién estaba? ¿Qué era? ¿Rosa era? Sí, soy Rosa, Óscar. Rosa, un momento. Fanny, Rosa, ¿qué quieres comentar? Dime. Rosa, dime. Sí, no, que había comentado Óscar que yo he creído conveniente que lo que pasa aquí es que se ha prescindido totalmente del procedimiento sancionador en este caso. Vale, escucha. El acuerdo. Rosa, es que me han pegado antes la bronca. Pasa lo siguiente, que cuando preguntáis hablando, yo no lo sabía, pero los demás no escuchan. Es decir, que a mí se me escucha siempre, pero a vosotros no. Por eso cuando habláis a la vez no os dais cuenta porque no sois. Rosa está comentando que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento. Vale, esa es una de las opciones. Los demás, ¿qué habéis puesto? Fanny, ¿qué me decías? Vale, Fanny lo que me plantea es que el acto es nulo porque se ha notificado no siguiendo el procedimiento y entiende que es nulo por el artículo 47 de la Ley de Bases de Régimen Local. Vale, aquí Sonia, en el chat Sonia me plantea que es un recurso de reposición por nulidad de pleno derecho. Vale, bien, yo lo que os digo respecto a lo que me habéis dicho, ¿vale? Y como siempre, pues en todas estas cosas no hay puede haber varias respuestas, ¿no? Cuando uno crea un caso práctico, lo hace pensando en la respuesta y pueden haber más. Bien, el caso intenta ser un caso sencillo. Es decir, yo lo que te digo es que el caso se ha notificado bien. De hecho, te recuerdo que conteniendo el texto íntegro de la notificación, se presume que es válida si el interesado
interpone recurso o hace cualquier actuación que le permita tener conocimiento del acto. Por lo tanto, yo entiendo que el defecto no está en la notificación. Y a veces porque el procedimiento sancionador, bueno, yo creo que el procedimiento sancionador no se ha dicho que se ha seguido, pero tampoco hay nada que nos indica que no se ha seguido, ¿vale? Se puede argumentar. Lo que quiero deciros es que esto no es un test, que solo hay una respuesta válida, ¿vale? Pero se puede argumentar. Pero yo me he ido más porque lo que quería poneros era un ejemplo del artículo 47 de la ADEPAC. Es decir, yo entiendo que lo que ha ocurrido es que nos encontramos contra un acto que tiene un contenido imposible. Es decir, a ver, por eso he dicho, es un patinete no de motor, a pie, ¿de acuerdo? Y va a 160 por la vía pública. Es imposible materialmente hacerlo. Por tanto, es nulo de pleno derecho. Es un ejemplo, quería poneros un ejemplo de nulidad de pleno derecho. Y ese es el motivo por el que tú recurrirías. No hemos dicho aún del recurso, ni esto, ni tal. ¿De acuerdo? Es el motivo por el cual recurriríamos. ¿Lo veis o no lo veis? Bueno, el recurso lo veremos ahora después. Lo que quiero ver es si entendemos. Lo digo porque hay veces que los árboles no te dejan ver el bosque. Y ahora veremos una cosa que para mí es importante. Mirad, cuando hablamos de los motivos por los cuales se impugna un acto administrativo, o sea, lo que quiero es que entendamos la mecánica. La mecánica es la siguiente. Hay una presunción de validez iuris tantum de los actos administrativos. ¿Vale? Sí, aquí me comentáis el E. A ver, se puede sustentar por el E, pero yo no entiendo del supuesto que se haya prescindido total absolutamente el procedimiento legalmente establecido. O sea, yo creo que es una multa, las multas las acuerda el alcalde por un decreto que entiendo que es lo que se le ha notificado. Entonces, no estoy viendo en el supuesto que se haya establecido. O sea, me parece más... Yo creo que es lo típico que los árboles no te dejan ver el bosque. Oye, a ver, aquí lo que ha pasado es que es imposible que se multe a un niño por un patinete, por mucha fuerza que esté y por mucha pendiente que haya, a 160. Es que cuando tú tienes un esquiador de estos de salto olímpico, no va a esa velocidad. Y va con esquís, con eso y totalmente aerodinámico. Es materialmente imposible. ¿Se puede poner? Hombre, se puede poner. ¿Vale? Bueno, habría que establecerlo, pero te digo más. Si el patinete es a motor, imposible ya que vaya. A 160 tampoco, ¿vale? Pero por si acaso, bueno, es decir, que los matices están y que no digo que tal. Lo que pasa es que tenemos siempre que pensar en lo más sencillo. Y lo más sencillo es decir, que puedes establecer lo otro, pero hombre, yo entiendo que tiene contenido imposible porque lo que está ahí no puede darse. Y era un ejemplo para que vierais y trabajar el artículo 47. Lo que me interesa es lo que luego veremos en cuanto a los motivos. Fijaros, el artículo 112 de la LEPAC establece que los motivos por los cuales se puede impugnar un acto administrativo, es decir, romper esa presunción iuris tantum de validez, ¿vale? Romper esa presunción se requiere a través de la revisión de fichas de datos y se basa en el 112, es decir, 47 y 48. Por tanto, cuando decimos ¿por qué tal? Hombre, siempre tenéis que nombrar, por sistema, el artículo 47 o el artículo 48. Es más normal que estemos en el artículo 48, infracción del ordenamiento jurídico, cualquiera, ¿vale? Y la nulidad absoluta en los del artículo 47. Si va a ser del artículo 47, pues os lo van a establecer de forma más clara, ¿no? Que lo que estamos viendo ahí. Venga, la siguiente cuestión. Venga, ¿qué tipo de recurso se interpondría? Vale, pero me están preguntando, bueno, ya he oído tu respuesta, ¿alguien más? Vale, bien. María me está preguntando la posibilidad de establecer alegaciones. A ver, alegaciones, si te podían haber dado audiencia. Las alegaciones se dan en cualquier momento del procedimiento, pero aquí estamos con que te han notificado. Podrías tú, en este caso, si no te dan audiencia, recurrirlo.
Es decir, uno de los motivos, acordaros cuando hablamos de la audiencia que, excepto en aquellos supuestos en los que haya una lesión de un derecho fundamental, en principio la audiencia implica una anulabilidad. ¿Vale? Es decir, que se puede convalidar. Dice, oye, mira, es que no te recurro porque tal, bueno, pues nada, te doy audiencia. Ya te doy la audiencia y luego dicto el recurso, ¿vale? Sí, podríamos retrotraerlo. Pero en principio es más sencillo que esto. Aquí ya te pregunto qué recurso. Por lo tanto, las alegaciones no es un tipo de recurso. No caben las alegaciones. Me estáis planteando un recurso de reposición. ¿Vale? No sé si alguien ve un recurso de alzada. ¿Vale? ¿Veis alguno un recurso de alzada por aquí? Vale, no. Entiendo que no, porque, bueno, pues como evidentemente en el ámbito, acordaros que en el ámbito de administrativo local, en principio no hay recurso de alzada. A ver, no hay en principio. ¿Por qué? Pues porque la relación entre los órganos administrativos, alcalde, pleno, junta de gobierno, no es una relación jerárquica, es una relación horizontal. Es decir, cada uno el alcalde no es más que el pleno, ni el pleno más que otro, sino que cada uno tiene unas competencias que tiene atribuidas. ¿De acuerdo? Entonces, sí es verdad que hay determinados órganos en determinados procesos que sí que tendrían recurso de alzada. O al menos cierta doctrina se entiende que sí, y yo estoy de acuerdo, que serían los tribunales de oposiciones, que serían las mesas de contratación, que serían los órganos de, por ejemplo, en las comisiones estas de valoración en los procedimientos de otorgamiento de subvenciones. ¿Vale? Entonces, ahí sí habría alzada. ¿Vale? Pero en este caso entiendo que es reposición, ¿no? Estamos todos de acuerdo. ¿Vale? Vamos a ver qué hemos puesto aquí en la resolución y entendemos que, bueno, a ver, yo he planteado dos vías en el supuesto. En primer lugar, he visto un recurso de reposición, porque estamos recurriendo pues, un decreto de alcaldía, lo tenemos en el artículo 112. Fijaros en el artículo 112.1, lo digo porque el artículo 112.1, a los efectos que nos interesan de establecer una especie como de protocolo, ¿no? Para que cuando en un caso práctico nos pregunten por un recurso, ¿de acuerdo? El artículo 112.1 es muy importante porque fijaros que dice que estos recursos, alzada y reposición, cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 o 48. Por lo tanto, ya cuando nos digan, oiga, ¿en qué se basa usted para interponer el recurso? Nulidad o anulabilidad. ¿Vale? ¿Y dónde? 112.1. ¿Por qué? Pues porque se trata no solamente de... Acordaros que aquí lo que tenemos que crear es la impresión en el tribunal de que si me dejaran 3 horas más te hacía aquí una tesis doctoral. Pero como no tengo tiempo, te voy dejando cosas. Entonces, marcar o fundamentar en base a que, es decir, está bien, es una anulabilidad o anulidad absoluta, como es el caso del 47.1 letra C. ¿Vale? Perfecto. Pero di 112.1 de la LEPAC. Bueno, porque es lo que nos pone, que es lo que nos da. Hay otra vía, ¿vale? Que la podríamos aplicar cuando no estemos a tiempo, que es la revisión de oficio. Acordaros, esta vía no se usa nunca. Y a mí me interesa mucho porque yo qué sé, es la gran desconocida. Yo nunca veo cosas de estas. Pero fijaros que cuando habla en los recursos, cuando habla de una revisión de oficio de un acto nulo, la administración pública en cualquier momento, ¿vale? En cualquier momento, por propia iniciativa o a instancia del interesado, ¿vale? Podrá, en este caso, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, dentro de los supuestos del artículo 47.1. Esto no opera para los actos anulables. ¿Qué significa esto? A ver, lo que significa, y esto lo tenéis en el tema correspondiente, es que cuando tú te encuentras con un acto que es nulo, decimos, oye, los actos nulos de pleno derecho no prescriben, porque son nulos de pleno derecho. Otra cosa es que no tengan efectos, que eso ya hablaremos otro día, pero no prescriben. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de cierre que tiene el ordenamiento? Pues sí, claro, es decir, Óscar, si me dices que el recurso de reposición o el recurso de alzada tengo un mes para interponerlo, si el acto es nulo de pleno derecho, ¿qué pasa? ¿Que ya no puedo interponer un recurso? De esos no, pero sí puedes instar a la revisión de oficio. Cuidado, si el acto es nulo de pleno derecho, si es anulable ya no. ¿Y esto qué significa? Pues que si no te la aceptan, tienes otra vez abierta la vía del contencioso administrativo para revisar esa actuación.
Entonces, si estamos a tiempo, es decir, dentro del mes, recurso de reposición. Pero si no estamos a tiempo, se podría establecer esto. Luego sería correcto, o en este protocolo que tenemos de respuesta, estas muletillas, ¿no?, de los recursos, decir, oiga, el recurso de reposición, si estamos en plazo, o instar a la revisión de oficio 106.1, si es nulo de pleno derecho, ¿de acuerdo? En el caso de que no estuviéramos en plazo. ¿Vale? ¿A alguien se le ocurre alguna cuestión más que podríamos alegar aquí? ¿Rectificar por qué? Me cuesta rectificar. Ahora, sí, pero cuando, bien, me interesa que me digas esto, no está bien, pero me interesa. No, porque así tocamos el deslinde de lo que hablamos hoy. Hoy quiero estos casos bien para repasar todo el sistema de recursos. Fijaros, cuando hablamos de una rectificación de un error material de hecho o aritmético, lo que hacemos es que el acto administrativo permanece. Es decir, el error no invalida el acto. La diferencia de todo esto es que ha habido un error ahí. Bueno, un error no. O sea, lo que ha habido es que el acto es nulo de pleno derecho. En los ejemplos que os pongo siempre, es un error aritmético cuando ponemos 2 y 2 igual a 5, nos hemos equivocado al sumar. Bueno, es decir, es evidente que no se cambia el acto, se cambia la cuantía porque ha habido un error de aritmético. Un error material. Un error material pues viene marcado pues, porque hemos puesto una plusvalía, por ejemplo, pues hemos puesto mal la referencia catastral del inmueble. No sé, eso nos ha ido una letra porque lo hemos copiado mal. O hemos puesto los apellidos al revés. Quiere decir que está clarísimo, pero ha habido ahí un baile, ¿de acuerdo? Y luego un error de hecho tiene que ser un error que nos permita, cuidado, seguir manteniendo el acto. Y siempre os digo lo mismo. Imagínate que nos equivocamos al contar, en los errores de hecho se dan muchos órganos colegiados. En el acta se aprecia pues que hemos visto las votaciones y los votos del PP, pues le hemos dicho al PP, por ejemplo, que tiene 4 votos, el PSOE tiene 4 votos, pero le hemos dicho que uno se ha abstenido y no se ha abstenido. Pero resulta que el acto se sigue aprobando. Es decir, el acto no cambia. Es decir, hemos corregido ese error que responde tal, pero no cambia. Cuidado, si el acto cambia porque se ha aprobado por mayoría absoluta y resulta que era simple, porque le hemos atribuido mal un voto a uno, entonces ya claro, el acto no cambia. Entonces estaríamos en un supuesto extraordinario de revisión del 125. ¿Vale? Esos son los elementos. Yo creo, no sé si tal, que acordaros que estamos ante un acto de gravamen. ¿Vale? Ante un acto de gravamen. Entonces, cuando se interpone esto, yo lo que haría, o lo que procedería, sería una revocación. ¿Vale? Acordaros que la revisión de actos anulables, ¿vale?, son actos declarativos de derechos, ¿vale?, que son actos declarativos de derechos que tienen un vicio del artículo 48 de la LEPAC. Cuando esto ocurre, tenemos que declarar lesivos para el interés público y acudir al contencioso administrativo. Pero si el tema está en un acto de gravamen, ¿de acuerdo? Entonces, mientras no ha pasado el plazo de prescripción, se pueden, en este caso, revocar. Es decir, no podemos revocar un acto declarativo de derechos. Tenemos que revisarlo de oficio a través de la declaración de lesividad. Y en este caso, ¿qué significa? Que mayor acto de gravamen que una sanción, ¿vale? Entonces, fijaros si le vamos sacando punta al asunto, ¿no? Hemos visto lo que era una nulidad absoluta, un ejemplo de acto nulo de nulidad absoluta. Hemos visto las vías, ¿vale?, de interponer el recurso a través del recurso de reposición, que sí y tal, pero acordaros que si estuviera fuera de plazo, se podría instar a la revisión de oficio. Y por último, hombre, y aquí ya por parte de la Administración, es decir, si el ayudante se da cuenta de lo que ha hecho, puede revocarlo. ¿Tenéis alguna duda sobre esto?
No, lo que digo es que me están preguntando que por qué he dicho la declaración de lesividad. Lo que he dicho es lo siguiente. Nosotros nos encontramos contra un acto administrativo, ¿vale? Que es de gravamen. Y entonces los actos que son de gravamen, no, es decir, si tenemos un acto declarativo de derechos, es decir, hay un señor que le hemos dicho, oiga, le damos a usted una subvención, ¿de acuerdo? Y nos hemos dado cuenta de que hay un vicio en el procedimiento por una anulabilidad. Bueno, pues si la administración, nadie recurre y la administración quiere arreglarlo, tiene 4 años para declararlo lesivo para el ordenamiento jurídico porque le hemos dado un dinero que no le corresponde y acudir al contencioso administrativo para que nos dé la razón. Sin embargo, si el mismo acto es un acto de gravamen, es decir, que no te reconoce ningún derecho, todo lo contrario, te mete la potestad sancionadora. Entonces no hace falta declaración de lesividad y acudir a esto. Y entonces nos permite un instrumento para ser más ágil, que es la revocación. Y yo, bueno, yo trabajando he visto de todo. Yo he visto revocar actos favorables y a través de actos administrativos de una revisión. Porque hay veces que, claro, no se usa esto bien y a veces te encuentras con que vía rectificación de error material te cascan un acto, te quitan un derecho y ya es el colmo. O sea, ¿vale? Es decir, bueno, pues están los abogados y estas cosas. Quiero decir, pero si tú a alguien le concedes un derecho que no le tenías conocido y se lo has dado, te recuerdo que un acto administrativo se presume válido y produce efectos desde que se dicte, se ha notificado y está. ¿Cómo se rompe esto? Por estas vías. En la rectificación, la diferencia entre la rectificación de error material de hecho o aritmético es que el acto que has dictado no cambia, lo corriges y sigue estando. Luego tú no puedes a un señor que le dices que le das una subvención vía rectificación de errores quitársela, porque el acto debe permanecer. O sea, tú rectificarás el acto porque le has puesto los apellidos del revés, porque en la cuenta bancaria que le has puesto te has equivocado un dígito, porque el NIF no se lo has puesto bien, pero está bien identificado. Eso es un error material de hecho o aritmético. Y luego lo que decimos, no, tampoco puedes revocar un acto favorable. Si el acto es favorable, lo que tienes que ir es a la declaración de lesividad y a la revisión. Por tanto, los 3 instrumentos, recursos de alzada o reposición, la revisión de oficio a instancia de los interesados solo para actos nulos de pleno derecho. Si el acto es anulable, no cabe. Si el acto es anulable y te ha pasado el plazo para recurrir, te ha pasado el plazo para recurrir. Si es de reposición, pues bueno, no tienes 2 meses para ir al contencioso. Y si no, es un acto firme y consentido. ¿Vale? ¿Tenéis todos claro esto? Vale, Sonia, lo he dicho bien. Sí, venga, pues pasamos a la siguiente cuestión. A ver qué es el primero que puse. A ver qué sale aquí. Bueno, ¿qué plazo tiene para interponer el recurso? Bueno, me lo habéis dicho casi todos, ¿no? ¿Tenéis claro el plazo? Muy bien. 1 mes, ¿no? Acordaros siempre que en los recursos administrativos los plazos siempre es 1 mes. Bueno, es decir, salvo el extraordinario de revisión, pero es un recurso extraordinario. Hablamos de los ordinarios. Acordaros también que para resolverlo, si es reposición, como resuelve el mismo que dictó el acto, es 1 mes, y si el que tiene que resolver es el superior jerárquico porque es alzada, pues serían 3 meses. ¿Por qué? Pues porque tiene que irse para arriba, tiene que bajar, tiene que estar. Lo hacemos así. Entonces, bueno, pues los plazos que nos encontramos, hablamos en este caso, pues 1 mes, lo tenemos en el artículo 124, que bien me habéis puesto por ahí. En la revisión de oficio no hay plazo, lo habéis visto, ¿no? En el 106, ¿no? En el 106, sí, no había plazo. ¿Vale? Dice que en cualquier momento y que no hayan sido recurridos en plazo. Esto es importante. Lo digo porque yo nunca he visto en el ejercicio profesional una instancia de parte de una revisión de vídeo. Cuando es decir, ahí tenemos una vía, si entendemos qué es esto. Luego la siguiente cuestión. A ver, ¿qué efectos tiene el silencio administrativo? ¿Qué me decís?
porque al chico este no le han contestado. A ver, por aquí me dicen que caducidad. Vale. Por aquí me dicen que positivo porque la administración no ha resuelto en plazo. Vale, Maite, luego explico un acto anulable. Me piden por aquí que si pudiera algún ejemplo de un acto anulable. Pero bueno, digamos, decirme esto, ¿qué efecto tiene el silencio administrativo? No me decís nada más. Bueno, vamos a ver. Me viene bien, Maite, que me digas que es caducidad, porque no es caducidad. A ver. Acordaros una cuestión. La caducidad opera en los procedimientos que se inician de oficio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un procedimiento se inicia de oficio, nos encontramos con que hay caducidad. Vale, pero la caducidad aquí, es decir, el efecto de silencio del recurso. El recurso lo ha iniciado el otro. Entonces, cuando se inicia a instancia de parte, lo que hay es silencio. Me explico. En un procedimiento sancionador, que evidentemente se inicia de oficio, pues nadie se inicia un procedimiento para multarse a él, ¿no? En un procedimiento sancionador, que es el típico que se inicia de oficio, el plazo que se tiene para dictar la multa es un plazo de caducidad. Y el plazo que hay para iniciar el procedimiento desde que se ocurrió la infracción es un plazo, es una causa de, en este caso, de prescripción. ¿De acuerdo? Es decir, la prescripción es el derecho que se tiene para para ejecutar un derecho o para ejercer una potestad. Eso es el plazo de prescripción. Ahora bien, cuando el procedimiento se inicia a instancias del interesado, lo que opera es el silencio, porque yo quiero que te pronuncies la administración y si la administración no me responde en plazo, entonces nos encontramos con el silencio. ¿Vale? Ese es el tema. ¿Cuál es el caso del 25 este que me pregunté, el 25 de la través de la LEPAC? El caso está en procedimientos que se inician a instancia del interesado, pero tiene que aportar una documentación que es esencial para resolver. Y claro, si no la aporta en el plazo que le marca el artículo 25, lo que ocurre ahí es que la administración no resuelve, pero no porque tenga que caducar, no resuelve porque no le puede el interesado no le da la documentación del interesado con la que ella pueda resolver. Con lo cual ahí es el caso donde operaría la caducidad en un procedimiento a instancia del interesado. Por otro lado, acordaros en la caducidad que cuando abrimos en el tema 7 el tema de la finalización de los procedimientos administrativos, en estos temas lo que estamos hablando, en este caso de la finalización de los procedimientos, es que tiene que haber siempre una resolución. Y la resolución, en sentido, digamos, estricto, es la que pone fin al procedimiento y resuelve sobre las cuestiones planteadas en el mismo. Pero luego nos encontramos con que hay otros tipos de resoluciones que son en sentido amplio, que son cuando se pone fin al procedimiento, pero no resuelve sobre el fondo. ¿Por qué? Porque hay desistimiento, porque hay caducidad, ¿vale? Porque hay prescripción, porque hay pérdida del objeto del procedimiento. Pero eso no significa que no haya que resolver y hay que resolverlo. Y entonces, otro ejemplo me pedías, bueno, ahora te daré ejemplos de anulabilidad, pero mirad, un ejemplo de nulidad de una sentencia que comento en el tema 7 por el tema de la caducidad, que yo lo voy modificando y lo voy poniendo y tal. Dice el Tribunal Supremo en una sentencia reciente del 3 del 12 del 2020. Dice, mire, claro, dice, usted tenía la obligación de resolver y no resolvió. Entonces, mientras usted no dicte una resolución caducando, no puede iniciar otro procedimiento. Y esto era importante, porque era una sentencia de antes que decía que no era así. Pero además os digo una cosa, un procedimiento que está caducado admite una resolución administrativa distinta, es decir, entrando en el fondo, no. Si así lo hiciera,
Sí, imagínate que tienen un procedimiento para ponerte una multa, ¿vale? Y ha acabado el procedimiento. Ese procedimiento ha caducado. Se tiene que declarar la caducidad y tiene que volver a iniciar el procedimiento si no ha prescrito para ponerte la multa. Pero es más, fuera del plazo de caducidad, ¿te puede poner la multa? ¿Puede acabar resolviendo la multa? No. Porque como el procedimiento ha caducado, te ha puesto la multa y la jurisprudencia entiende que ahí sí, la letra E del artículo 47.1, se ha dictado una resolución prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, porque ya caducó. ¿Vale? Esto sería un poco el juego de la caducidad y de la prescripción. Entonces, acordaros que la caducidad opera cuando se inicia por el interesado, cuando tiene que aportar una documentación. Imagínate, responsabilidad patrimonial. Mira, es que quiere hacer un pedido de responsabilidad patrimonial. Bien, tráigame usted el informe de los daños o qué tal. Y no lo presentas. Claro, pasan los 6 meses y dice, no, es que el silencio es negativo. No, no hay silencio, hay caducidad. Pero hay caducidad porque es que usted no me ha traído la documentación. Entonces yo no le puedo resolver ni a favor ni en contra. Ese es lo que pasa con el artículo 25b de la de esto. Bien, lo que decíamos, protocolo de resolución de recursos administrativos. Y aquí lo tenemos ya para siempre. Un recurso administrativo, el silencio siempre es negativo. ¿Por qué? Por el artículo 24. Siempre. Bueno, hay sus cosas, ¿vale? Pero tenerlo claro así. Fijaros el artículo 24 de la LEPA, que os tengo puestos aquí, y, bueno, pues lo que establece, fijaros, en lo que os he puesto en amarillo. El sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio a del interesado. Es decir, no hay que pensar. Artículo 24.1. Si tenemos o sea, no podemos estar en un caso práctico pensando si yo he planteado un recurso y entonces espero una resolución. Por eso no hablamos de caducidad, Maite. ¿Vale? Yo he planteado un recurso, lo que espero es el silencio, lo que espero es una respuesta. Y entonces, si pasa el tiempo y no me responden, estaríamos en un caso de silencio negativo. Y ahora lo ponemos un poco más... lo ponemos en un poco más de cosa al asunto. Acordaros que, digo respecto del silencio, el silencio positivo es un acto administrativo. Y, por ejemplo, y si es un acto administrativo, por ejemplo, declarativo de derechos, acordaros de la revisión, declaración de lesividad y impugnación al contencioso administrativo. Sin embargo, el silencio negativo no es un acto administrativo, es un acto presunto, es una ficción. Y por eso el plazo para interponer recursos no acaba nunca. ¿Vale? Tengamos esto claro. Me preguntabais, un acto anulable, la desviación de poder. La desviación de poder es, por ejemplo, cuando tú llegas y, mira, tengo un ejemplo ahí de desviación de poder que os tengo que poner porque hace poco se en el BOE, se les ocurrió una errata y le daban, en los méritos de un proceso selectivo, ponía la tesis de Dani. Y claro, Dani se ha hecho famoso. Ya os lo pondré porque es un cachondeo. Lo que estamos a veces, yo creo que nos pasan por estas cosas. Tal. Es decir, cuando tú montas un sistema selectivo en vez de para sacar lo mejor, para colocar a Dani, bueno, pues claro, lo que ocurre entonces es que nos encontramos contra dice la jurídica, que es una infracción del ordenamiento jurídico. Imagínate que tú le das una licencia urbanística, ¿de acuerdo? Donde le das, bueno, pues se la das mal, es decir, has infringido el plan, se la das mal. Le dejas hacer, pues yo qué sé, una altura más o una sobreventana más de no sé qué, y entonces te lo impugnan. Bueno, en principio, si no es nulo, si no has dictado presidio, si no es en dominio público o si es una licencia de obras normal, sería un acto anulable. Tienes un plazo para recurrir y si se lo has dado mal, tendrías que poder hacerlo. Evidentemente, acordaros que hablamos de que te has equivocado, se lo has dado mal y tú hay una infracción del ordenamiento jurídico. Una licencia que incumple el plan general, hombre, en principio no es una nulidad absoluta ni es una cosa de estas, ¿de acuerdo? Es decir, ahí ya estamos hablando de 1000 cosas que aparezcan por ahí. Es decir, casi todas las vulneraciones del ordenamiento jurídico implican nulabilidad. Imagínate pues, que tú, por ejemplo, en un examen, pues que hay una pregunta de un test que está mal y no te la han aceptado. ¿Eso provoca una nulidad absoluta? No, implica una nulabilidad, porque la pregunta es incorrecta y debían haberte la puesto como correcta.
Quiero decir que si tú te lo pones o te pones a mirar, pues casi todos las vulneraciones del ordenamiento jurídico son actos anulables. Actos nulos de pleno derecho, que a veces hay que buscarlos más que estos, ¿de acuerdo? Dudas y cosas. Bueno, te ha quedado bien, ya veo que te ha quedado claro lo de la caducidad, Maite, me alegro. Bueno, para esto hacemos los casos prácticos, para que estas cosas las matizamos y nos quedan claras. ¿Vale? Sí, dime. No. No. Me preguntan que silencio administrativo es para actos administrativos, si silencio positivo es para actos administrativos y si el silencio negativo es para recursos. No. A ver, lo que te dice el artículo 24 es que, por ejemplo, la regla general es el silencio positivo. ¿De acuerdo? Ejemplos de silencio positivo. Mirad, hay una adicional de la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana que te establece una serie de procedimientos en materia de personal y te dice cuándo es positivo y cuándo es negativo. Entonces tú, por ejemplo, si tú llegas y dices, mire, me quiero pedir las vacaciones y en un mes no te han respondido, tienes las vacaciones. El silencio es positivo. Otro ejemplo de silencio positivo. En el artículo 117.3 de la LEPAC hay un ejemplo, que lo cito siempre, que es cuando tú estableces o pides una suspensión del acto administrativo en plan de cuando interpones un recurso, si en el plazo de 30 días no te han respondido, se entiende que el acto está suspendido. Bueno, el silencio ahí es positivo. Luego te establece unas excepciones y te dice, entre ellas, pues que facultades de dominio público, derecho de petición, ¿vale? Está en el artículo 24. En esos casos se entiende que el silencio es medio ambiente, etcétera, el silencio es negativo, ¿vale? Pero en este caso tampoco quería poneros un ejemplo de que sería el más normal. Es decir, cuando tengáis un recurso, en este caso el recurso, el silencio es siempre negativo. Vale, tampoco es siempre negativo porque luego está el efecto del doble recurso de alzada. Lo que viene a decir la ley, lo tenéis en el esquema del tema, creo que es el tema 5, de cuando hablamos del silencio administrativo. El doble silencio en el recurso de alzada es que tú tienes un acto administrativo, un procedimiento, y hay silencio. Y tú contra ese silencio estableces recurso de alzada. Y vuelve a haber silencio. Pues dice la LEPAC, nos lo pone por aquí, en el artículo 24, dice, oiga, cuando esto pase, el silencio es positivo, excepto en una serie de puntos que los tenéis ahí en el esquemilla que tenéis del tema 5, donde lo pone ahí, para que lo miréis ahí, que no tiene más. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, las licencias, que haremos algún caso de silencio en licencias. En las licencias, el silencio siempre es negativo, pero no porque lo pone el artículo 24. En el artículo 24, en materia de recursos, el silencio siempre es positivo. No creo que sean tan capaces de poneros un doble silencio de alzada en el tema de un caso práctico. Ya sería, yo no sé, un poco embolicar la troca. Pero en este caso, ¿vale? El silencio siempre es negativo. Entonces, por meterlo ahí en el tatuároslo y en un examen no tenéis que pensarlo. Recurso, silencio negativo. Y acordaros que lo que decíamos, cuando el procedimiento se inicia de oficio, opera la caducidad. Cuando se inicia por instancia del interesado, ¿vale? Por instancia de parte, lo que opera es el silencio. Puede ser positivo, puede ser negativo. Con todo esto que os he dicho. ¿Vale? Y entonces, cuando hablamos de las licencias, el problema es que una licencia es un acto de intervención. Es decir, un acto donde te limito que hagas algo. Entonces, lo normal es que la norma que te limita te diga los efectos del silencio, porque si no, mal rollo daríamos. Es decir, ejemplo, en la LOTUB, en la ley de Valenciana de urbanismo, te establece el 213, te establece los supuestos que están sometidos a licencia. Y luego en el 220 y algo, ahora no recuerdo exactamente el artículo, te dice que si en los plazos X no se ha resuelto, el silencio es negativo. Quiere decir que la ley que te impone o que sujeta un acto a licencia es la que te dice los efectos del silencio. Es decir, los silencios en licencias no se desprenden del 24 de la LEPA. ¿De acuerdo? Por eso te dice, o la ley que lo imponga. ¿Vale? ¿Hemos entendido un poco el caso del silencio o no? Muy callados estáis. ¿Lo tenéis claro?
Venga, pues entonces vamos a la última cuestión, que la última cuestión es un poco de adorno, ¿eh? Yo sé que esta, digamos, es la más de pensar de todo el tema. Bueno, a la hora de poner el recurso que proceda, ¿tiene Juan capacidad de obrar? Recuerdo que es menor. ¿Qué habéis hecho aquí? ¿Qué habéis pensado? Sí, por el artículo 3, vale. Bueno, a mí la respuesta que más me ha gustado de las que habéis, porque bueno, algunos me habéis escrito y otros me habéis puesto en el chat. La respuesta que más me ha gustado es la de Neo, de sí, siempre y cuando se cumpla el requisito del artículo 3b de la LEPAC. Bien, me encanta, sí. Sí, a ver, tengamos claras una cosa. Nosotros tenemos la capacidad, acordaros que lo vimos en el tema, creo que es 2 o 3, la capacidad jurídica es la capacidad de tener aptitud para tener derechos. Y capacidad jurídica se tiene por ser persona, ¿no? Y acordaros del Código Civil, que se es persona por vivir despedido del seno materno durante 24 horas. Es decir, que no es nada más nacer, sino que es al día de nacer, ¿no? Y luego la capacidad de obrar es la capacidad de actuar válidamente en derecho. Acordaros el 322 del Código Civil, que habla de la mayoría de edad, de la capacidad, digamos, y tal. Sin embargo, en la LEPAC, acordaros que en el artículo 3 nos permite que los menores de edad puedan actuar en derecho administrativo. Y aquí, pues bueno, pues nos ponía en este caso, en el artículo 3, que es el que nos interesa, nos decía, a ver, tengo por aquí, dice los menores de edad, ¿vale? Para el ejercicio de defensa de aquellos derechos cuya actuación le permitía el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Es decir, en este caso, y el ordenamiento jurídico permite, en este caso, asistir a esto. Bueno, a ver, yo creo que la única cuestión que he encontrado aquí, por eso os digo que esa es una rayada de pregunta, que era posiblemente para practicar esta cosa del tema 3 y explicaros lo de los menores. El artículo 82 del Real Decreto Legislativo, que establece el texto refundido de la ley de tráfico, te habla que en el caso de infracciones, de cuando la autoridad de los hechos corresponda a un menor de 18 años, responderán solidariamente con él de la multa impuesta a los padres, acogedores y tal y cual. En razón al incumplimiento de esta obligación impuesta, esto se conlleva el deber de prevenir la infracción administrativa que impute a los menores. Entonces, aquí ya las interpretaciones que tenemos es que, claro, como digamos que aquí el padre tiene una culpa invigilando, parece ser que le establece solidariamente. Acordaros que la responsabilidad solidaria significa, lo vemos básicamente en el ámbito tributario, pero solidariamente significa que se hace indistintamente, es decir, que el responsable es este, pero que la multa también será del padre, y es de forma solidaria. ¿No? Los que somos padres tengamos cuenta de estas cosas. Es decir, que mientras el niño sea menor de edad, las multas que le pongan con la moto respondemos solidariamente de ellas. Con lo cual, a ver, en principio me ha gustado, mira, la respuesta de Neo es la que más me ha gustado. Sí, si se da el caso del artículo 3, letra B de la ley de la LEPAC. Es decir, lo que más encontré fue esto, y en principio cabrían incluso las dos. A ver, si puede, ¿no? No le dice que no se puede, no está prohibido, podría hacerlo. Pero vamos, que podía recurrir él y podía recurrir el padre. Yo creo que podían recurrir los dos. Pero aquí ya... Sí, bueno, pero es que, claro, tampoco te dice que no puede. Dice, si el autor es hecho, pues sí, podía, pero claro, como el padre es responsable solidario, desde luego el padre puede recurrir. Y no creo que el padre no recurra sabiendo que tiene que hacer un nicho que es un chaval de 14 años, ¿de acuerdo? Pero bueno, era un poco rayada el asunto, pero bueno, está más o menos claro. Bueno, pues con esto hemos acabado, no sé, nos hemos pasado un poco de... Sí, a ver, me preguntan aquí que si podía aplicar el 28.4 de la Ley 40, principio de responsabilidad. Bueno, es un principio del ámbito de representador. Sí, yo me he ido más a la ley esta, pero no está. Eso es un tema que lo que abunda no estorba, es decir, se podría establecer. Bueno, pues nada, pues con esto paramos ya la clase. Nada, que